día de hoy presentamos el resultado de la inflación mensual para el mes de febrero de 2020 de 0.67%, es decir, de 67 puntos básicos, que es 10 puntos básicos superior a la inflación que tuvimos en febrero de 2019, que correspondía al 0.57%, es decir, a 57 puntos básicos. Eso lleva a que la inflación anual esté en 2020 en un 3.72% para la lectura de febrero, mientras que para febrero del 2019 teníamos una lectura del 3.01%. Vemos que la división de gasto de educación tuvo una variación del 4.78%, mientras que fue seguida por la variación mensual de alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación mensual del 0.93% y de salud con una variación del 0.65%. El único componente o división de gasto que tuvo una variación negativa mensual del índice de precios al consumidor corresponde al de información y comunicación, en el que tenemos fundamentalmente los equipos y los servicios asociados con redes de telecomunicación. Debemos recordar que la variación anual a enero de 2020, es decir, en la lectura que hicimos el mes pasado, estaba en el 3.62% y por consiguiente la inflación anual de educación, de alimentos consumidos al interior del hogar, de bebidas alcohólicas y tabaco, y de salud y de comida consumida por fuera del hogar, pues están teniendo una inflación por encima de ese valor que habíamos registrado en enero del 2020. Vemos que la ciudad que tuvo el nivel de inflación más alto fue Santa Marta, con una inflación mensual del 1.16% o de 116 puntos básicos, mientras que la ciudad que tuvo la menor inflación fue Florencia, con una inflación del 0.43% mensual o de 43 puntos básicos, bastante por debajo de la media nacional. ¿Qué pasó en Santa Marta con ese 1.16%? Pues vemos que el transporte urbano, la electricidad, el suministro de agua y el arroz tuvieron un aporte significativo al incremento de la inflación. Cuando estamos viendo el comportamiento de Florencia, que tuvo la menor inflación con 43 puntos básicos, lo que vemos es que si bien los elementos determinantes de la inflación como el arroz, el tomate, las frutas frescas, el arriendo y el transporte urbano, pues jalaron positivamente la inflación, tuvimos unas correcciones importantes en el servicio de agua, en la inflación negativa o correctiva de plátanos, que a lo largo de las últimas lecturas ha dado noticias de ajustes negativos. En el caso de Bogotá, la inflación de la educación preescolar y el componente educativo en general, incluyendo las matrículas en carreras técnicas y tecnológicas, pues fue el que explicó casi 20 puntos básicos de los 79 del comportamiento de la inflación. Se destaca el comportamiento de la inflación de electricidad, que fue uno de los incrementos más importantes que llevaron a que la electricidad le sumara unos componentes, unos puntos básicos importantes a la inflación, en este caso 4 puntos básicos para el mes de febrero. Mientras tanto, en el caso de Bogotá, hubo ajustes en lo que tiene que ver con plátanos, con paquetes turísticos y con combustibles para vehículos. Para el mes de febrero, la inflación más alta fue la de las clases pobres, con un 3.98%, y la inflación menos significativa fue la de los hogares de ingresos altos, con una lectura de solo 3.58%.